Un plan contra Maduro. El presidente Trump brinda detalles de una reunión clave en Virginia con los altos mandos militares. Y en exclusiva para The Epoch Times, Eric Trump revela cómo los ataques a su familia pusieron en riesgo su empresa, su seguridad y la vida de su padre. Y Trump presenta un plan de 20 puntos para Israel y Hamás, buscando un fin histórico al conflicto en Gaza. ¿Podría la paz estar más cerca en Medio Oriente? Soy Pachi Valencia y le doy todos los detalles en Desde el Capitolio. Buenas noches, soy Pachi Valencia. Bienvenidos a Desde el Capitolio en directo desde Washington, D.C. Feliz inicio de semana. Empezamos con las noticias del día de hoy, lunes 29 de septiembre. La semana pasada se había generado mucha controversia luego que varios medios habían reportado que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, había convocado a los altos mandos del ejército a una reunión urgente en Virginia, a pocos minutos de aquí de Washington, D.C. Ahora, muchos especularon que podría relacionarse con un plan contra Nicolás Maduro, porque de hecho, hoy lunes, Maduro, según declaró su vicepresidenta, declaró un estado de conmoción externa tras una eventual agresión de Estados Unidos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de este país? Pues el presidente Donald Trump ha confirmado que también asistirá a esta reunión convocada con generales y otros líderes militares de alto rango, según dijo a la prensa ayer domingo. Y de hecho, en una llamada a NBC News, Trump también dijo que esta reunión era simplemente un momento donde hablarán de lo bien que les está yendo militarmente y de muchas cosas positivas, y que solamente era un buen mensaje. Antes, ya Trump había mostrado dudas sobre asistir a esta reunión que se va a llevar a cabo en la base de la Marina de Quantico en Virginia, y comentó que él iba a estar en esa reunión si ellos querían que estuviera. Pero el domingo aclaró que uno de los objetivos de este encuentro es fortalecer el esprit de corps, una actitud de lealtad, camaradería y honor hacia la organización. Ahora, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció la reunión justamente la semana pasada a través de un portavoz, convocando a los mandos del Pentágono de todo el mundo. Y aún no se sabe cuántos generales ni almirantes asistirán ni cuándo fueron citados, y los detalles sobre este propósito del encuentro aún son limitados, aparte de las declaraciones del presidente Trump. Ahora, un portavoz del Pentágono había indicado ya el 25 de septiembre que Hegseth iba a hablar con sus líderes militares sin revelar en ese momento ni agenda ni objetivos. En una entrevista con Reuters, Trump dijo que él quiere decirles a los generales que los amamos, que son líderes valorados, que sean fuertes, inteligentes, compasivos, y el mandatario también añadió que ya era hora de que alguien hiciera eso. Tanto Hegseth como Trump han impulsado cambios importantes en la postura militar de Estados Unidos. Uno de ellos fue proponer renombrar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra y reestructurar también las Fuerzas Armadas. De hecho, en mayo, Hegseth emitió un memorando para reducir al menos un 20% de los cargos de 4 estrellas en la Fuerza Activa, disminuir en 20% a los generales en la Guardia Nacional y reducir un 10% adicional entre oficiales generales y de bandera en todo el ejército. Según Hegseth, esta medida busca maximizar la preparación estratégica y la efectividad operacional de las fuerzas. Así que desde aquí, esta semana, en Desde el Capitolio, vamos a seguirle el paso a esta noticia y vamos a estar comentando con usted las últimas actualizaciones. Y no es novedad que la familia Trump ha estado bajo ataque durante muchísimo tiempo. Su hijo Eric Trump ha hablado precisamente de esto en exclusiva con nuestro medio Epoch Times, y hablar también de su nuevo libro Under Siege, My Family's Fight to Save Our Nation. Él nos cuenta momentos detrás de escena en que los ataques políticos intentaron destruir su negocio, su familia e incluso poner en riesgo la vida de su padre.
Nunca voy a olvidar, mi padre me entregó la empresa cuando se fue a Washington, D.C. Quería que lo gestionara todo y yo nunca pensé que sería la persona sin protección constitucional. Ya sabes, el presidente de Estados Unidos tiene protección constitucional, pero yo no la tenía y me convertí en la persona más citada en posiblemente la historia de Estados Unidos. Recibí 112 citaciones en muy poco tiempo y eran citaciones importantes del Senado, del Congreso, de los fiscales generales más importantes del país. Ellos querían que nuestra familia cerrara sus negocios, querían que nos declararan en bancarrota, querían ver a mi padre en la cárcel, querían verme a mí en la cárcel, querían que el nombre de Trump desapareciera de todos los edificios del mundo, querían romper todas nuestras relaciones, romper los lazos familiares que tengo con mis hermanos, querían romper su relación con Melania, allanaron nuestras casas, intentaron destituirlo, nos sacaron de Twitter, Instagram y X y usaron al Departamento de Justicia como arma, espiaron su campaña, inventaron la colusión con Rusia, inventaron los expedientes sucios, los sacaron de la boleta electoral en Colorado y luego los sacaron de la boleta electoral en Maine. Y luego tuvieron como cuántas acusaciones, creo que 91 acusaciones en el condado de Fulton, en el extremo izquierdo de la ciudad de Nueva York y en Washington, D.C. Le tomaron una foto policial y luego intentaron matarlo. Y eso es lo que intentaron hacerle a nuestra familia. Intentaron matar a nuestra familia. Intentaron acabar con el movimiento MAGA. Y hace 2 semanas ya vieron lo que le hicieron a Charlie Kirk. Fue lo mismo. Querían silenciar su voz y de eso se trata este libro. Son las miles de historias tras bambalinas de cómo intentaron desmantelar nuestra familia y el mayor movimiento político de la historia estadounidense. Eric Trump dice que estos ataques no solo afectaron su negocio, sino que también transformaron a su familia, haciéndolos más fuertes y resilientes frente a la adversidad. Para ser sincero, creo que probablemente nos convirtió en rocas. Probablemente me desensibilizó. Recuerdo la primera vez que recibí una citación y casi me dolió. Pero luego, después de la 10ª citación, pensé, bueno, aquí vamos de nuevo. Y ya conozco el juego. Y es todo un juego. No es un juego divertido, no es un juego agradable, pero es un juego y empiezas a compartimentarlo como exactamente eso. Y es malvado. Hay gente enferma en el otro bando. Había gente que quería destruir este país. Había gente que quería destruir a un hombre solo por tener diferencias de opinión. Primero intentaron reírse de él, burlarse de él. ¿Recuerdan eso de la cena de corresponsales de la Casa Blanca? Luego intentaron silenciarlo. Lo sacaron de las redes sociales. O sea, Boko Haram, el Ayatolá, los talibanes, Hezbollah, todos tenían cuentas de Twitter, pero adivinen quién no. El presidente número 45 de Estados Unidos. Él no podía tener una cuenta de Facebook. Le escribían cartas a mi esposa diciendo, si hablas de Donald Trump en YouTube, te vamos a deshacer. Y luego empezaron a ejercer la violencia física sobre él porque no pudieron atraparlo con recursos legales. Así que pues fue una batalla loca, una batalla muy loca, una batalla que ganamos contra todo pronóstico. Eric también recuerda momentos muy oscuros durante los juicios en Nueva York y cómo su padre, a pesar de todo, mantenía la esperanza y la determinación de ganar. Me senté a su lado todos los días durante los juicios en Nueva York y recuerdo que se pusieron de pie y leyeron 34 acusaciones, que eran todas simplemente falsas. El juez estaba corrupto, su hija trabajaba para el otro lado, así que él estaba todo amordazado. Yo era la única persona que no estaba amordazada, así que todos los días estaba en las escaleras del juzgado gritando sobre lo amañado que estaba todo este juicio. Y recuerdo que después de las 34 condenas por delitos graves, se dio la vuelta y me estrechó la mano. Salimos juntos, nos subimos al coche porque estábamos yendo a un evento benéfico. Estábamos en el juzgado de día y recaudando fondos de noche. Estábamos yendo de campaña. Y recuerdo que tan pronto como nos subimos, me miró y me dijo, no sé cómo, pero vamos a ganar. Y no estaba hablando solo del caso judicial, sino de las elecciones en general. Y tenías a todos estos periodistas presentes en los juzgados y le daban 0 posibilidades. Y es curioso porque en su juventud él escribió El arte de la negociación y su segundo libro era El arte de la recuperación, donde hablaba de su carrera empresarial en los años 90, cuando todos pensaban que él estaba en la ruina. Y es el paralelo perfecto. Este fue realmente la recuperación, el regreso. Nadie hubiera pensado jamás que un tipo que acaba de ser acusado de 91 delitos graves sin haber hecho nada malo porque teníamos un sistema totalmente armado en su contra, podría llegar a ser presidente. Y no solo se convirtió en presidente, sino que ganó en todos los estados claves. Ganó el voto
voto popular, los estados del país que se inclinaron hacia la derecha. Ganamos 11 condados de California que nunca habían sido republicanos. Y en Miami-Dade, que no había sido republicano en 37 años, ganamos por un 11%. Así que no fue solo una victoria pequeña, fue realmente grande. Y si quieres hablar del arte del regreso, este fue un gran presagio en sus primeros años. Y cuando puso el título a ese libro, yo creo que exactamente es donde estábamos hace un año. Eric también reflexiona sobre los peligros físicos que enfrentaron, desde amenazas de violencia hasta intentos de asesinato, y cómo estas experiencias fortalecieron su determinación de proteger la voz de su familia y del movimiento MAGA. Yo recibí muchas críticas unas 6 semanas antes de Butler, cuando dije, miren, no me sorprendería que intentaran causarme daño físico. Y lo habían intentado todo. Primero intentaron reírse de él y decir que nunca lo iba a lograr. Recuerdo que Barack Obama dijo que Donald Trump no era un tipo serio. Y esto viene de un organizador comunitario, dime. Alguien que nunca ha construido nada en su vida. Y luego obviamente intentaron silenciar a mi padre y toda la guerra legal no funcionó. Y dije, miren, lo lógico es recurrir a la violencia. Lo dije en Hannity, porque eso es lo que hacen. Cuando pierden la narrativa, recurren a la violencia. Y acerté. Y me bombardearon por completo. Me dijeron, eres un alarmista. Pero efectivamente, 6 semanas después, ya sabes, pasó lo de Butler. Y luego 2 meses después pasó lo del campo de golf. Y un año después, obviamente, fue lo que le pasó a nuestro buen amigo Charlie Kirk. Así que vivimos en tiempos de locura. Y nunca imaginé que el país llegaría a este punto al mismo tiempo. Pero les puedo asegurar que universalmente la gente está harta de los juegos y las tonterías, y todos lo están viendo. Y creo que por eso se ha producido el éxodo masivo del Partido Demócrata en este país. Creo que por eso en un periodo de 4 años todos los universitarios de este país, de haber sido adoctrinados por todos los maestros y profesores titulares, de haber recibido enseñanzas de historia revisionista, han pasado a ser miembros incondicionales de nuestro bando. El péndulo ha oscilado de maneras que creo que la mayoría de la gente en la mayoría de los países probablemente ni siquiera puede comprender, y estoy orgulloso de haber contribuido eso en gran medida. El hijo del presidente dice que aunque no busca la política, él no descarta la posibilidad de participar en el futuro. Pero por ahora, dice, su prioridad es compartir la historia de su familia y proteger a las voces independientes como la de Charlie Kirk. Soy de esas personas que no necesitan estar en el foco de atención. He dirigido a nuestra compañía durante muchísimo tiempo y soy bueno en ello. Me encanta trabajar, me encanta el capitalismo, me encantan los hoteles, me encantan los bienes raíces y disfruto de la política. No es mi primer amor, francamente. Detesto a la mitad de la gente en política porque creo que la mayoría son gorrones que nunca han logrado nada. Personas que nunca han firmado ni siquiera un cheque y están redactando leyes que se aplicarán a todas las empresas y a todas las personas de nuestro país. Personas que no tienen ni idea de salud están tomando decisiones que afectan la vida de millones de personas, y esto no parece tener sentido. Y ves a todos esos jóvenes de 20 años que se meten en política, por ejemplo Joe Biden, y que llevan 50 años dentro y luego se convierten en presidentes, y te preguntas por qué nuestro país es totalmente disfuncional bajo su liderazgo, cuando nunca han visto una perspectiva externa. Toda su vida han dependido de los cheques del gobierno para votar sí o no. Así que no me gusta ese sistema. Y no soy nada tímido, pero también puedo ignorar la atención pública. Y a menudo me gusta trabajar entre bastidores y alcanzar un objetivo sin que nadie me vea. Y sin duda, cuando tengo que hacerlo, lo hago. Como cuando presenté a mi padre en la Convención Nacional Republicana frente a cientos de millones de personas. Así que no soy ajeno al escenario. He hecho muchos rallies, pero también fui la primera persona en llamar a mi padre el día que ganamos, el 6 de noviembre. Temprano en la mañana, aún no habíamos dormido, y le dije, papá, te quiero muchísimo, felicidades. Ganamos el Super Bowl, ha sido el mayor honor de mi vida estar en el escenario, pero voy a volver a nuestra empresa, voy a volver a trabajar, el país está en buenas manos y sabes que el negocio estará en buenas manos. Tú haz lo mejor que sabes hacer y yo haré lo mejor que sé hacer. Y en momentos como ese me alegra apagarlo y volver a la sombra, y disfruto poder hacerlo. Y no descarto nada en el mundo, y el ecosistema es hermoso.
y veo a mi padre lograr un cambio transformador. El reclutamiento militar bajo el gobierno de Biden fue el peor en la historia de nuestra nación, y un mes después era como si todos estuvieran solicitando, todos querían unirse al ejército de Estados Unidos, así que volvía a reinar el patriotismo. Así que hay ciertas cosas en las que puedes lograr un cambio transformador si eres un verdadero líder y lo haces bien, pero olvídate de esos políticos de carrera que dicen voy a Washington, D.C. y voy a marcar la diferencia, porque la mayoría cae presa de la turba de D.C. Pero nunca descartaría nada. Lo que sí te puedo decir es que creo que nos ha dado una gran voz. Creo que todos hemos desarrollado una gran voz. Teníamos una voz del mundo empresarial y una voz del reality show número 1. Así que teníamos confianza, muchas agallas, pero de repente nos metimos en la política y creo que desarrollamos una voz auténtica, una gran confianza en el escenario y muchas agallas. Y estas cosas requieren verdaderas agallas, ya que intentan matarte literalmente y figurativamente en todos los aspectos de tu alma, tu empresa, tu familia, tu matrimonio y todo lo demás. Y creo que nos blindó de una manera única. Creo que podría hacerlo. Podría meterme en la política, pero la pregunta es, ¿quiero hacerlo? Hemos visto lo mejor de la política y sin duda lo peor. Sin duda lo peor de lo que la mayoría podría imaginar. De ahí el propósito del libro que estoy escribiendo. Pero nunca descarto nada. Creo en este país, me encanta el rojo, el blanco y el azul, me encanta nuestra primera enmienda, me encanta nuestra constitución, tenemos que seguir siendo la superpotencia dominante del mundo. Y se necesita gente buena. Y más vale que haya gente como Donald Trump, que lo dejaría todo, su riqueza, su fortuna, su familia, su empresa, para hacer lo impensable. La verdad es que no hay mucha gente valiente. Entre las 500 empresas más importantes de la lista Fortune, muy pocos dirían, voy a sacrificarlo todo para competir contra 16 republicanos que sí saben algo de política. Cosa que no hicimos luego de tener que competir contra alguien como Hillary Clinton, una de las grandes dinastías políticas de la era moderna, solo con la remota posibilidad de ganar con un déficit financiero de 5-1, autofinanciando toda la campaña. Así que denme otro nombre de multimillonario que acepte esas condiciones. Cero, ¿verdad? Esta gente apuesta por la probabilidad y creo que el sentido común diría que su probabilidad no era muy buena con esas posibilidades. ¿Cuántos otros multimillonarios habrían aceptado eso? De ahí la razón por la que eligen a Joe Biden como presidente en lugar de alguien como Warren Buffett. Y dicho esto, es necesario contar con grandes líderes empresariales, personas capaces de generar un cambio transformador, y me encantaría ver muchos más. Y si algún día se alinearan las estrellas y la política fuera la vocación adecuada para mí en ese momento, supongo que lo consideraría. ¿Podría la paz estar más cerca en Gaza? Pues el presidente Donald Trump presentó hoy un nuevo plan de 20 puntos para terminar el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. La Casa Blanca difundió esta propuesta hoy, lunes, mientras Trump recibía en Washington al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por cuarta vez desde el inicio de su administración. Este plan llega justo antes del segundo aniversario del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra actual. Este plan de Trump propone un intercambio de rehenes, ya sea vivos y fallecidos, y de palestinos detenidos en Israel. También establece cómo Hamás debería renunciar a su control político sobre Gaza y permitir la creación de un gobierno de transición tras este conflicto. Netanyahu, por su parte, afirmó que esta propuesta va a facilitar el resolver el conflicto en Gaza y sentará las bases para una paz más amplia en Medio Oriente. El primer ministro israelí dijo que apoya este plan de Trump porque logra sus objetivos bélicos y que esto va a garantizar que Gaza nunca más amenace a Israel. Según este plan, una vez devueltos todos los rehenes, los miembros de Hamás que se comprometan a una convivencia pacífica y a desarmarse recibirán amnistía, y quienes deseen salir de Gaza tendrán paso seguro hacia otros países. El plan también propone un gobierno de transición que se describe
ve como un comité palestino tecnocrático y apolítico encargado de administrar los servicios públicos y los municipios en Gaza. Este comité incluirá expertos palestinos calificados e internacionales supervisados por un nuevo organismo internacional llamado Board of Peace, presidido por el presidente Donald Trump junto a otros líderes que serán anunciados, incluido el ex primer ministro Tony Blair. Este gobierno de transición va a permanecer en Gaza hasta que la autoridad palestina se reforme lo suficiente para asumir el control del territorio. El plan, sin embargo, no especifica qué reformas exactas deben implementarse. Y otro punto clave es que nadie va a ser obligado a abandonar Gaza y quienes decidan irse podrán regresar libremente. El mandatario desafió a los palestinos y dijo que los reta a asumir la responsabilidad de su destino porque eso es lo que Estados Unidos les está dando. Trump y Netanyahu advirtieron que Israel podría reanudar operaciones militares si es que Hamás no cumple con estos compromisos. Netanyahu fue claro y dijo que si Hamás rechaza este plan o lo acepta pero hace todo para contradecirlo, entonces Israel va a terminar el trabajo por sí mismo. Durante esta conferencia conjunta, Trump también dejó claro que Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza bajo este plan y destacó la destrucción de la infraestructura terrorista, la capacitación de policías locales y un retiro gradual de las fuerzas israelíes coordinado con la nueva autoridad de transición. Trump aseguró que Hamás desea llegar a un acuerdo y agradeció a Netanyahu por aceptar esta propuesta. Dijo que esto es un día histórico para la paz y que se va a llamar la paz eterna en Medio Oriente. Y en otras noticias del fin de semana, el presidente Donald Trump reaccionó al mortal ataque contra una iglesia mormona en Michigan. El domingo, el mandatario pidió terminar con la epidemia de violencia, así lo calificó, y señaló que esto era un ataque dirigido contra los cristianos. Trump escribió en Truth Social que fue informado sobre este tiroteo y que el FBI llegó inmediatamente al lugar. También señaló que su administración va a mantener al público informado y pidió orar por las víctimas y sus familias. El presidente también añadió en mayúsculas que esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar inmediatamente. Trump parece referirse a estos recientes incidentes de alto perfil como el tiroteo masivo en una iglesia católica el mes pasado, el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk a inicios de este mes, del tiroteo mortal en un edificio del ICE en Dallas hace unos días y un tiroteo en una marina de Carolina del Norte el pasado sábado que dejó 3 muertos y 8 heridos. Cientos de personas se encontraban dentro del Church of Jesus Christ of Latter-day Saints en Grand Blanc Township cuando un hombre de 40 años embistió la puerta principal con su vehículo, salió y empezó a disparar. Esto fue informado por el jefe de policía William Renier en conferencia de prensa. Se cree que el sospechoso también incendió la iglesia. Los videos publicados muestran llamas y humo durante horas antes de que los bomberos apagaran el fuego. Los equipos de emergencia también estaban revisando entre los escombros para buscar posibles víctimas. Este sospechoso usó un rifle de asalto durante el ataque. Este tipo de arma permite un fuego automático selectivo, pero las ametralladoras fueron prácticamente prohibidas en 1986 y solo las fabricadas antes de ese año pueden tener civiles, siendo raras y caras de conseguir. Ahora la iglesia, que está rodeada de un estacionamiento y un gran jardín, se ubica cerca de áreas residenciales y de un salón de los testigos de Jehová. La iglesia mormona informó que el tiroteo dejó múltiples personas heridas en un acto de violencia trágico. Funcionarios estatales y federales, como el director del FBI, dijo que esta violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal, mientras que la fiscal general Pam Bondi calificó esta violencia como desgarradora y escalofriante. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, por su parte, agradeció a los primeros respondedores y afirmó que la violencia en lugares de culto es inaceptable. La policía aún no ha determinado el motivo del incendio ni del tiroteo.
Y estas son todas las noticias de hoy lunes. Gracias por acompañarnos en este episodio en Desde el Capitolio. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle me gusta a este video y dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información en Desde el Capitolio. Buenas noches.